Me acaban de notificar un proceso disciplinario y no sé qué hacer. No sé si tengo que contratar abogado, no sé si me puedo defender por sí mismo, no sé si puedo aportar pruebas, si puedo solicitar pruebas, no sé si me conviene rendir versión libre, qué decir, no sé qué decir, no sé ni siquiera en qué consiste el proceso disciplinario. Bueno, no se preocupe que en este video le voy a explicar paso por paso, del principio a fin, todas las etapas procesales. Le voy a explicar las tres etapas: etapa de indagación, etapa de instrucción y etapa de juzgamiento, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es hasta el final. Es muy fácil que le aperturen un proceso disciplinario a un servidor público. Lo que antes era insignificante, ahora es relevante y es motivo de investigación. Una patrulla de la Policía Nacional conoce un caso, es reportada por la central de radio, sobre una riña en determinado sector de la ciudad. La patrulla de policía acude al sector, atiende el caso y estando allí vamos a hablar de un homicidio. John, pregunta entonces, ¿y cómo se identifican esos servidores públicos? Muy sencillo. Ocurrió donde una señora manifestaba que un uniformado le había solicitado dinero y las únicas características que tenía era que era un policía bonito, gordito. Que se estén investigando a 2 o más servidores públicos. En ese caso procede la prórroga. Y número 2, que se estén investigando 2 o más conductas disciplinarias. No rinda versión libre. No rinda versión libre, no es conveniente rendir versión libre. Los alegatos precalificatorios son la última oportunidad que usted tiene para ejercer la defensa dentro de la etapa de instrucción, para convencer al juez disciplinario que usted no cometió la falta disciplinaria. ¿Y qué pasa si me rechazan una prueba, si no me la aceptan? Si me dicen que esa prueba no me la van a practicar, que no va a ser incluida en el proceso, pues usted puede interponer un recurso de apelación. Un recurso de apelación. ¿Y qué es eso? La sanción no es la destitución, sino a lo mejor una suspensión por unos meses o por unos días. Quédese hasta el final. En este video le voy a enseñar en qué consiste el proceso disciplinario y cómo defenderse en un eventual proceso disciplinario. No sin antes darle me gusta, suscribirse, dar clic en la campanita, porque el contenido de este canal le puede salvar su carrera. El contenido de este canal puede incluso salvarle la vida. ¿Qué tal, mi gente? Les habla John Moreno, abogado litigante en Derecho Disciplinario, Penal, Militar y Administrativo, conferencista en crecimiento personal. Hoy les voy a hablar sobre Derecho Disciplinario, más específicamente sobre las etapas del proceso disciplinario que aplica para servidores públicos. Sea lo primero entonces aclarar qué normas van a fundamentar lo que hoy vamos a explicar en este video. Primero que todo, Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario y sus respectivas modificaciones. Ley 2196 del 2022, Código Disciplinario Policial. Ley 1862, Código Disciplinario Militar y sus normas concordantes. Principalmente en estas normas vamos a basar lo que vamos a explicar el día de hoy. Cada vez es más común que a un servidor público le aperturen un proceso disciplinario. Cada vez es más común que a un policía, a un militar o a un integrante de cualquier entidad del Estado le aperturen un proceso disciplinario. Bien sea por una queja de un ciudadano que está inconforme con un procedimiento, bien sea por un informe presentado por un superior o por un subalterno, o bien sea por una denuncia presentada ante autoridad competente. Es muy fácil que le aperturen un proceso disciplinario a un servidor público. Lo que antes era insignificante, ahora es relevante y es motivo de investigación. Entremos entonces en materia. El proceso disciplinario en Colombia, a la luz del Código General Disciplinario, se divide en 3 etapas. Etapa de indagación, número 1, etapa de instrucción, número 2, y etapa de juzgamiento, número 3. Esto en la primera instancia. Vamos a explicar entonces la etapa de indagación. ¿En qué consiste la etapa de indagación? Para poder explicar en forma más adecuada las etapas procesales del proceso disciplinario, voy a permitirme implementar un ejemplo. En este caso sobre la Policía Nacional, pero puede aplicar para cualquier servidor público, ¿no? Supóngase que una patrulla de la Policía Nacional conoce un caso, es reportada por la central de radio, sobre una riña en determinado sector de la ciudad. La patrulla de policía acude al sector, atiende el caso y estando allí intenta capturar a una de las personas por haber incurrido en un delito en flagrancia. Sin embargo, la ciudadanía, para impedir la captura, ataca a los uniformados con todo tipo de elementos contundentes, palos, piedras y todo tipo de armas. Posteriormente, los policías redactan su informe sobre la novedad, sobre el caso que conocieron y ponen a disposición a la persona que cometió el delito en flagrancia. Vamos a hablar de un homicidio. Días después, uno de los ciudadanos involucrados en los hechos se acerca a una oficina de atención al ciudadano de la Policía Nacional e interpone una queja en contra de los 2 policías que conocieron el caso y manifiesta haber sido lesionado por estos 2 uniformados.
Incluso presenta un dictamen de medicina legal como soporte probatorio de las lesiones ocasionadas supuestamente por los uniformados de la Policía Nacional. Con este ejemplo vamos a intentar explicar las 3 etapas procesales dentro del proceso disciplinario, valga la redundancia. Entonces, mis queridos comandos y servidores públicos, para explicar la etapa de indagación con el ejemplo que ya hemos mencionado, lo primero que debemos determinar qué actividad debe realizar el ente disciplinario, la oficina de control disciplinario respectiva en la etapa de indagación. Y el único fin que debe perseguir en esta etapa es identificar a los servidores públicos involucrados en el caso o relacionados en la queja. En este caso, los 2 policías que integraban la patrulla que conocieron el caso. Identificar a esos 2 uniformados, a esos servidores públicos. No hay otro objetivo en la etapa de indagación. Ahí no se van a practicar pruebas para demostrar responsabilidad, para demostrar si existió o no existió una conducta reprochable, nada. Simplemente se va a pretender identificar a los servidores públicos, en este caso a los uniformados que están relacionados en la queja. John, pregunta entonces, ¿y cómo se identifican esos servidores públicos? Muy sencillo. Todas las entidades públicas tienen una base de datos en talento humano de la respectiva entidad, en este caso talento humano de la Policía Nacional. Entonces es tan sencillo como que disciplina oficia talento humano para que se remitan los nombres de los policías que laboran en esa estación donde ocurrieron los hechos. Puede también oficiar a la estación de policía para que remita la minuta de servicio para verificar el listado de los policías que se encontraban en servicio. Y hay un sinfín de medios probatorios por los cuales se puede identificar al servidor público. John, ¿y cuáles pruebas son válidas para cumplir con ese fin de identificar a los servidores públicos? Todo tipo de pruebas: testimoniales, periciales y documentales. Cualquier tipo de prueba es válida en aras de lograr ese objetivo de la etapa de indagación: identificar al servidor público. John, ¿y puede ocurrir que no se logre identificar al servidor público? Bueno, es muy difícil que no se logre identificar a un servidor público porque el ente disciplinario tiene muchas herramientas a su alcance para lograr identificar al servidor público. Sin embargo, hay casos excepcionales donde definitivamente, a pesar de que se hagan todos los esfuerzos, es imposible identificar al servidor público que está relacionado en la queja, en el informe o en la denuncia. Por ejemplo, cuando un ciudadano menciona que unos uniformados de la Policía Nacional lo agredieron o le solicitaron dinero y se indaga sobre las características físicas, o si sabe el nombre, el apellido, o si logró percibir número de placa, número del chaleco, o identificar a esos uniformados, y el ciudadano no sabe cómo se llamaban los policías ni dónde trabajaban, no se logra determinar tampoco características físicas del uniformado, simplemente puede dar, como en un caso que nos ocurrió donde una señora manifestaba que un uniformado le había solicitado dinero y las únicas características que tenía era que era un policía monito gordito. Y al realizar la verificación en minuta de servicio, al realizar la verificación en talento humano, en ese sector donde la ciudadana manifestaba que le habían solicitado dinero a un uniformado de la Policía Nacional, pues no había ningún policía con esas características. Todos tenían otras características, altos, flacos, con otro tipo de características. Incluso se llevó a la señora para mostrarle un álbum fotográfico para ver si reconocía a alguno de los uniformados, y ni así fue posible. Entonces sí puede excepcionalmente ocurrir que no se logre identificar al servidor público que supuestamente cometió la falta disciplinaria. En este caso, pues lo que procede es el archivo de esa indagación disciplinaria. John, ¿y no nos ha dicho cuánto tiempo tiene disciplina para lograr ese objetivo de identificar al servidor público relacionado en la queja, en el informe o en la denuncia? La respuesta son 6 meses. 6 meses tiene disciplina para cumplir con ese objetivo. Si no lo logra, tiene que archivar el proceso, a menos que existan razones de peso, pruebas por practicar, o que haya sido imposible dentro de los 6 meses identificar a los uniformados, pero que esté pendiente pruebas por practicar y se pueda prorrogar esa etapa de indagación por otros 6 meses, pero eso es excepcionalmente. Dicho lo anterior, ahora sí pasamos a nuestra etapa de instrucción, la segunda etapa procesal. Recordemos que el proceso disciplinario se compone de 3 etapas: etapa de indagación, etapa de instrucción y etapa de juzgamiento. Vamos a explicar la etapa de instrucción, en qué consiste, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tanto de parte de disciplina como de parte del investigado. Veamos primero lo que le corresponde al ente disciplinario. Cuando digo ente disciplinario me refiero a la oficina de control disciplinario respectiva, porque esto varía de acuerdo a la entidad pública. En el caso de la Policía Nacional son las oficinas de control disciplinario interno de instrucción, pero hay otros casos que es la Procuraduría, hay otros casos que es la oficina de control interno, dependiendo de la entidad o la calidad del servidor público. Hablemos de lo que le concierne en términos generales al ente disciplinario.
Lo que le corresponde al ente disciplinario en esta etapa de instrucción es investigar los hechos que le están poniendo de presente a través de una queja, a través de un informe, a través de una denuncia, con el ánimo de determinar o con el objetivo de determinar si existe una conducta reprochable de parte del servidor público. En el ejemplo que pusimos del policía. John, ¿y cómo logra determinar el ente disciplinario si la conducta del servidor público, en nuestro ejemplo la conducta de ese policía, es reprochable? ¿Cómo logra determinar si existió o no la comisión de una presunta falta disciplinaria? Bueno, eso es muy sencillo. Disciplina tiene unas facultades especiales otorgadas por la Ley 1952 de 2019 para solicitar pruebas, recaudar pruebas y practicar pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas testimoniales, pruebas documentales y pruebas periciales. Es decir, que puede llamar a todas las personas involucradas en el caso, relacionadas en la queja, de acuerdo al análisis que haga el ente disciplinario, para que rindan testimonio dentro del proceso y esclarecer los hechos que se investigan. Puede oficiar a todas las entidades que estime convenientes para recaudar pruebas documentales, oficios, informes, minutas, documentos, escritos, etcétera, etcétera. Puede oficiar a entidades que tengan en su poder pruebas, por ejemplo, videos, audios o cualquier otro tipo de prueba documental. También puede comisionar a las entidades que estime convenientes, entidades públicas, para que se practiquen peritajes. Por ejemplo, a un experto en informática forense, por ejemplo, a un balístico, a un documentólogo, a un grafólogo, etcétera, etcétera. Cuando ya haya determinado disciplina todas las pruebas que va a practicar en la etapa de instrucción o etapa de investigación, como muchos la llaman, pues entrará a determinar si la conducta cometida por el uniformado o por el servidor público es reprochable, es objeto de reproche o constituye una presunta falta disciplinaria. Y en ese sentido tiene que tomar dos decisiones, una de dos decisiones. Disciplina tiene que tomar una de dos decisiones. O archiva el proceso porque encontró en la investigación, después de haber practicado todas esas pruebas, que definitivamente la conducta del servidor público no constituye falta disciplinaria y estaríamos ante una conducta ática. O por el contrario, encuentra que sí, que los testimonios gozan de veracidad, que hay congruencia en las pruebas, que hay medios probatorios suficientes para determinar que existió la comisión de una presunta falta disciplinaria. Aquí, en la etapa de instrucción, al finalizar, tiene entonces que disciplina tomar uno de dos caminos: o archiva el proceso o formula pliego de cargos, pero ya les voy a explicar con detalle de qué se trata eso. John, ¿y cuánto tiempo tiene disciplina para realizar esa investigación, para practicar todas esas pruebas que usted mencionó? La ley dispone que tiene solo 6 meses. 6 meses. Ojo, esos 6 meses son por regla general, pero puede existir una prórroga de manera excepcional cuando se cumplan unos requisitos establecidos de manera expresa en la ley 1952. ¿Cuáles son esos requisitos? Número 1, que se estén investigando a 2 o más servidores públicos. En ese caso procede la prórroga. Y número 2, que se estén investigando 2 o más conductas disciplinarias. Esas son las dos condiciones para que se pueda prorrogar la etapa de instrucción por otros 6 meses. Pero en términos generales, disciplina solo tiene 6 meses para agotar la etapa de instrucción. Una vez agotada la etapa de investigación donde se practicaron las pruebas, disciplina emite un documento denominado auto de cierre de la investigación. Auto de cierre de la investigación. ¿Y qué es eso, John, en castellano? Auto de cierre no es otra cosa que un escrito donde disciplina dice: señor investigado, se acaba de cerrar la etapa de investigación. Y ojo que aquí hago una aclaración porque se suele confundir cierre de la etapa de investigación con archivo del proceso disciplinario. Y son dos figuras jurídicas totalmente distintas. Una cosa es el cierre. Cierre no quiere decir que se acabó el proceso disciplinario, que ya no sigue la investigación, que ya salió bien librado de ese proceso. No, cierre simplemente es que hacen una pausa en la etapa de instrucción para determinar qué camino toma disciplina, si archiva el proceso o si formula pliego de cargos. Entonces, ojo que cierre no es lo mismo que archivo. Cierre simplemente es una pausa en el proceso, nada más. Dan 10 días al investigado para que presente sus alegatos precalificatorios. Alegatos precalificatorios. Ya vamos a hablar de qué se tratan los alegatos precalificatorios. Y una vez se agote ese término de los 10 días, disciplina toma la decisión si archiva el proceso de manera definitiva porque encontró que no hay mérito para seguir con el proceso, o por el contrario, formula pliego de cargos.
Y ahí termina la etapa de instrucción. Eso en lo que concierne a disciplina. Bueno, John ya nos habló de lo que puede y de lo que no puede hacer disciplina dentro de la etapa de instrucción. Ahora díganos, como investigado, ¿yo qué puedo hacer? Un uniformado de la Policía Nacional o un servidor público de cualquier entidad, ¿cómo se puede defender dentro de la etapa de instrucción? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Y qué es lo que no debe hacer? Entonces, lo vamos a ver con detenimiento. Primero que todo, son 5 cosas fundamentales que el investigado debe tener en cuenta para la etapa de instrucción. Número 1, versión libre. Rendir versión libre. Número 2, solicitar pruebas. Número 3, aportar pruebas. Número 4, formular interrogatorios y contrainterrogatorios. Y número 5, presentar alegatos precalificatorios. 5 aspectos jurídicos importantes, no se me saturen, ya se los voy a explicar uno a uno para que quede muy claro qué es lo que puede hacer y lo que debe hacer un servidor público en la etapa de instrucción. Para concluir entonces lo que le concierne a disciplina, aclaremos cómo empieza la etapa de instrucción y cómo se cierra la etapa de instrucción. Entonces, la etapa de instrucción inicia cuando termina la etapa de indagación. Allá cuando termina la etapa de indagación se emite un auto que decreta el cierre de la etapa de indagación y la apertura del proceso disciplinario formalmente. Esa apertura del proceso disciplinario debe ser notificada personalmente al uniformado, al servidor público. En el caso que nos ocupa, pues a los policías que están siendo señalados en la queja y que ya fueron identificados en etapa de indagación. Procederá entonces disciplina a notificarlos formalmente de manera personal, citarlos al despacho o, si es el caso, que los uniformados autoricen ser notificados de manera virtual a través de correo electrónico, de acuerdo a lo dispuesto en el Código General del Proceso y en el Código General Disciplinario. Número 1, rendir versión libre. Lo he dicho hasta el cansancio en diferentes escenarios, en contenido en redes sociales. Por favor, no rinda versión libre. No rinda versión libre. No es conveniente rendir versión libre. No sin antes haber revisado el expediente, no sin antes saber el contenido de la queja, del informe de la denuncia, no sin antes haber revisado las pruebas testimoniales que se han practicado, qué factores están a su favor, qué factores están en contra. Antes de realizar este ejercicio, no vaya a rendir versión libre bajo ninguna circunstancia. John, ¿cómo así que no rendir versión libre? Yo quiero que me escuche disciplina. Ya escucharon la versión de la otra parte, yo quiero que a mí me escuchen. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero un momentico, hay que saberlo hacer, Porque si usted de entrada va y rinde versión libre cuando apenas le están notificando la apertura del proceso, pues en términos coloquiales usted se está clavando el puñal solito, se está crucificando solito. Y eso no es lo que queremos aquí en el proceso disciplinario para ejercer la defensa y salir bien librados de esa investigación. Y aquí voy a desmentir un mito que se ha venido alimentando durante años. No es obligatorio rendir versión libre. No es obligatorio rendir versión libre. Si a usted, un funcionario de disciplina, lo cita para decirle que tiene que rendir versión libre, indíquele que está equivocado y que le está vulnerando un derecho fundamental. Porque no es una obligación. Tampoco es un deber rendir versión libre. Es un derecho. Es un derecho que usted tiene como investigado. Un derecho a ser escuchado. A que disciplina escuche la versión de los hechos de parte del servidor público. Pero no es una obligación y no es un deber. Ahora bien, ese derecho usted decide en qué momento lo usa, porque usted puede rendir versión libre desde el momento en que le aperturan el proceso, incluso en etapa de juzgamiento todavía puede rendir versión libre. Entonces, ¿por qué usted va a colgar los guantes y se va a entregar aquí en la etapa de instrucción, en la plena apertura del proceso, de ir a confesarse allá ante disciplina sin utilizar todas las herramientas de defensa que tiene en el proceso? Ese es el peor error que usted puede cometer. Y suena muy sencillo, y algunos dirán, pero es que eso es lógico, eso es obvio. Pero pasa en la vida real que un servidor público, un uniformado de la policía, del ejército, lo cita a la apertura del proceso disciplinario para la notificación personal y va y rinde versión libre. Y con esa versión libre pues le da todos los elementos, todos los insumos fácticos y probatorios al ente disciplinario para que lo sancione. Antes de continuar al siguiente paso, quiero hacer una aclaración sobre la defensa material y la defensa técnica. ¿En qué consiste eso de la defensa material, John? Resulta que en el proceso disciplinario, a diferencia del proceso penal, usted se puede defender solo, sin necesidad de un abogado. En el derecho penal es obligatorio
que usted asista al proceso con un abogado defensor, denominada defensa técnica. Pero aquí, en el proceso disciplinario, usted puede ejercer su propia defensa, denominada defensa material. Hecha esta precisión, usted debe determinar si el proceso que le notificaron amerita o no la asistencia de un profesional del derecho que lo represente en ese proceso. Si el proceso es sencillo y usted cree que tiene los conocimientos y las herramientas para ejercer la defensa, seguramente después de ver este video, usted ya empezará a ilustrarse para ejercer su propia defensa en algunos procesos que no son tan complejos. Habrá procesos que sí por su complejidad requieren de la asistencia de un profesional especialista en derecho disciplinario. Ahora sí, número 2, solicitar pruebas. Usted como investigador puede solicitar pruebas y como ya lo dijimos, lo puede hacer a título personal o lo puede hacer por medio de su apoderado, de su abogado defensor. ¿Cómo solicito pruebas? Muy sencillo. Usted remite un oficio, un memorial, al despacho disciplinario indicándole la lista de pruebas que usted desea que se practiquen dentro del proceso disciplinario para ejercer su defensa. En el ejemplo que nos ocupa, ¿cuáles serían esas pruebas? Supóngase que los uniformados, la patrulla que mencionamos que atendió un caso, capturó a una persona por homicidio y los ciudadanos vecinos atacaron a la patrulla para impedir la captura y posteriormente uno de esos ciudadanos presenta una queja en contra de los uniformados indicando que le causaron unas lesiones que lo agredieron y muestra un dictamen de medicina legal. En este caso el policía hace el análisis y dice, no, muy sencillo, aquí hay muchas pruebas que a mí me pueden servir para ejercer mi defensa y demostrar mi inocencia. Número 1, las cámaras del circuito cerrado de televisión de un local comercial que estaba justo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces enlista esa prueba. El testimonio de doña Pepita Pérez, que era la encargada de vender las empanadas de 8 a 10 de la mañana en el lugar de los hechos, y ella estaba ahí a menos de 2 metros de distancia. Que la llamen a rendir testimonio. Está la orden impartida por un superior para que se dirigieran a ese lugar por un llamado de la central de radio para atender un caso donde se presentaba una riña y que posteriormente resultó en la comisión de un delito, más específicamente homicidio. Está el proceso penal que se adelantó en contra del ciudadano que cometió el ilícito. Ahora sí continuamos. Ya nos dijo cómo se solicitan las pruebas. Ahora díganos cómo se aportan las pruebas. ¿Cómo aportar pruebas? Aspecto número 3. Si usted tiene pruebas en su poder, las puede aportar al proceso. ¿Qué pruebas puede tener en su poder? Por ejemplo, el informe de la novedad. Eso es una prueba documental. La anotación que usted realizó sobre la novedad en el libro de población, por ejemplo, hablando de los policías. Usted puede tener en su teléfono celular una grabación, un video de lo ocurrido. Lo puede aportar al proceso disciplinario. En otro video les explicaré los detalles sobre cómo aportar correctamente una prueba documental, como un video, como pantallazos, todas estas pruebas derivadas de la virtualidad, del ámbito digital. Por ahora les voy a decir que pueden aportar esas pruebas al despacho disciplinario, con su rotulado, con su cadena de custodia y con todo el protocolo para aportar dichas pruebas. Número 4. Usted puede interrogar y contrainterrogar a los testigos. ¿Cómo así, John? Yo como servidor público que estoy siendo investigado, ¿puedo interrogar a los testigos que van a declarar en mi contra? Sí, usted los puede interrogar. Bueno, John, ¿y cómo se hace eso? Bueno, si usted está representado por su abogado, obviamente su abogado conoce la técnica sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Pero si usted va a ejercer la defensa por sí mismo, es muy sencillo. Usted pide copia del expediente, copia íntegra del expediente, tanto en etapa de indagación como en etapa de instrucción. Todas las pruebas que se han practicado, todos los testimonios, las grabaciones de las diligencias, y las va a analizar minuto a minuto, segundo a segundo, y se va a sentar muy juiciosamente y va a redactar un cuestionario de preguntas, una lista de preguntas para esos testigos que van a ser escuchados en el proceso disciplinario. Y para practicarlas se puede hacer de dos formas. O usted le envía al despacho disciplinario ese cuestionario, esa lista de preguntas, para que sea el servidor que está dirigiendo el proceso que interrogue al testigo, o usted directamente puede realizar esas preguntas. Yo les aconsejo que ustedes mismos realicen las preguntas. Y en la práctica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, pues existen unas técnicas para hacerlo de manera correcta, para ser persuasivo, para ser incisivo, para llegar al testigo a que diga lo que le conviene dentro del proceso, para que diga la verdad de lo ocurrido si es que está mintiendo en la queja. Por ejemplo,
Pero en otro video también les voy a explicar de manera específica la técnica del interrogatorio. Bueno, John ya nos explicó sobre la versión libre, ya nos dijo que podemos solicitar pruebas, ya nos dijo que podemos aportar pruebas, ya nos dijo que podemos interrogar y contrainterrogar. ¿Qué sigue? Número 5. Presentar alegatos precalificatorios. ¿Y qué es eso de alegatos precalificatorios? John, explíquenos. Recuerdan que les dije que una vez practicadas todas las pruebas y agotada toda la investigación, el ente disciplinario emitía un auto de cierre de la investigación y que ese cierre no se debe confundir con archivo, sino que simplemente es una pausa en el proceso. Ahí en ese momento a usted como investigado le corren traslado por 10 días para que presente los alegatos precalificatorios. ¿Y qué es eso de los alegatos precalificatorios? Bueno, lo vamos a explicar con detalle. Los alegatos precalificatorios son un escrito que usted presenta donde expone todos sus argumentos de defensa, donde expone de manera detallada las pruebas que están a su favor, donde expone de manera detallada todas las incongruencias que hay, por ejemplo, en los testimonios. Si es que Pedro dijo que fue el policía que le pegó con un garrote, y resulta que María dijo que no, que el policía ni siquiera tenía garrote. Y existen incongruencias entre los testimonios que generan dudas, pues su tarea será en esos alegatos precalificatorios demostrarle a disciplina que no existen las pruebas suficientes que demuestren la existencia de una conducta reprochable o que se pueda presumir que existió la comisión de una conducta contraria al estatuto disciplinario policial en el ejemplo que ponemos. En esos alegatos precalificatorios tienen un orden. Primero, usted debe plasmar los elementos de la falta disciplinaria, los elementos necesarios para que podamos hablar de una falta disciplinaria. Es decir, la existencia de una conducta, número 1. Número 2, que esa conducta sea típica, es decir, que esté descrita de manera taxativa, literal en la norma como falta disciplinaria. Eso lo vamos a aclarar también en un video aparte, la tipicidad de la falta disciplinaria. Número 3, la ilicitud sustancial, que es un concepto bastante complejo y que da para varios videos explicar esa ilicitud sustancial y que me atrevo a decir que incluso en algunos despachos disciplinarios todavía no se conoce muy bien el concepto de ilicitud sustancial y se suele confundir con el concepto de antijuricidad del derecho penal y son conceptos totalmente distintos. Pero como les digo en otro video, lo vamos a tratar con detalle. Pero se deben tener en cuenta esos 4 y cuarto elemento, la culpabilidad, es decir, ese grado de reproche que se le hace al servidor público por esa conducta cometida. ¿Qué tan reprochable es que un uniformado de la Policía Nacional vaya a conocer un caso, sea atacado por unos ciudadanos y uno de los ciudadanos resulte herido por el uso de la fuerza, denuncie posteriormente con incongruencias probatorias que fue lesionado por los uniformados, pero que no existe prueba alguna que demuestre que fue lesionado por el uniformado que menciona, por ejemplo? No, John, pero eso de los alegatos precalificatorios sí está muy enredado. Explíquenos de una manera más fácil. Bueno, para que no se enreden con tecnicismos jurídicos, los alegatos precalificatorios son la oportunidad que usted tiene para convencer al jefe de la Oficina de Control Disciplinario o al procurador que la conducta que usted cometió no constituye falta disciplinaria, bien sea porque hay pruebas que demuestran que usted no cometió esa falta, bien sea porque la falta fue una diferente a la que se pretende endilgar a través de la queja o la denuncia, o bien sea porque definitivamente usted ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Por ejemplo, digamos que el policía, para el ejemplo que nos ocupa, que está siendo investigado en los alegatos precalificatorios, ¿qué debería plasmar? Primero que todo, hacer una estructura de la falta disciplinaria, los elementos de la falta disciplinaria, recordemos, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Esa será la estructura del documento, demostrar que esos 4 elementos no están presentes en la investigación, en el proceso a través del cual están investigando al servidor público. Entonces, inexistencia de la conducta, supóngase que el ciudadano menciona que el uniformado lo agredió físicamente y resulta que después de practicar las pruebas hay testigos que dicen que ese ciudadano ni siquiera estaba en ese lugar, sino que las lesiones que tenía y con las que presentó el dictamen de medicina legal las presentó al día siguiente en una riña que tuvo mientras se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por ejemplo, caso de la vida real, que así ocurrió. O que en un video, prueba documental,
se demuestra que el ciudadano nunca estuvo en el lugar de los hechos. Por lo tanto, no pudo el policía causarle una agresión a la distancia, a menos que tenga poderes sobrenaturales, ¿no? Como la omnipresencia. Mi querido comando y servidor público, en conclusión, los alegatos precalificatorios son la última oportunidad que usted tiene para ejercer la defensa dentro de la etapa de instrucción, para convencer al juez disciplinario que usted no cometió la falta disciplinaria. ¿Cómo? Exponiendo los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios. Fácticos relacionados con los hechos, jurídicos relacionados con las normas, leyes, sentencias, etc. Y probatorios, pues un análisis minucioso de todas las pruebas que demuestran que usted no cometió la falta disciplinaria. Entonces, recapitulando, ¿qué puede hacer el investigado para ejercer su defensa en la etapa de instrucción? 5 cosas, recuerden. Número 1, rendir versión libre. Número 2, solicitar pruebas. Número 3, aportar pruebas. Número 4, practicar interrogatorios y contrainterrogatorios. Y número 5, y no menos importante, presentar alegatos precalificatorios. Todo esto sin necesidad de abogado. ¿No les parece muy bueno? Sin necesidad de abogado. Ojo, tienen que hacer la evaluación y el análisis, si su caso amerita la representación de un profesional o si usted puede ejercer la defensa por sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se presentan los alegatos precalificatorios? Ya se cerró la investigación y disciplina tiene que tomar una decisión. O archiva el proceso porque le halló razón a lo que el investigado le mencionó en los alegatos precalificatorios, o le formula pliego de cargos porque las pruebas le demuestran que sí efectivamente se cometió una falta disciplinaria y que amerita que pase a la etapa de juzgamiento. En la segunda opción, disciplina lo que hace es redactar un documento llamado pliego de cargos. Pliego de cargos. ¿Y qué es eso de pliego de cargos, John? El pliego de cargos no es otra cosa que un escrito donde disciplina le dice, mire, servidor público, llámese policía, llámese militar, de cualquier entidad del Estado, usted cometió esta falta disciplinaria descrita en esta norma. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, señor patrullero de la Policía Nacional, usted cometió una falta gravísima descrita en el artículo 45 de la Ley 2196 por agredir a una persona y causarle lesiones. Y le fundamenta ese cargo con el análisis fáctico, es decir, de los hechos, con la identificación de la falta, con los argumentos normativos y el análisis probatorio que sustentan ese pliego de cargo. En términos sencillos, ese es el pliego de cargo. Un documento donde le dicen qué falta cometió, en qué norma está descrita y los derechos que usted tiene para seguir adelante en el proceso. Hasta aquí lo que concierne a la etapa de instrucción. Ahora nos vamos a la etapa de juzgamiento. Ya agotamos etapa de indagación y etapa de instrucción número 2. Recuerden que el objetivo de la etapa de indagación es identificar al servidor público, al uniformado que presuntamente cometió la falta disciplinaria. Y en la etapa de instrucción el objetivo es determinar la existencia o no de una conducta reprochable a la luz de la norma disciplinaria, Código General Disciplinario o Estatuto Disciplinario Policial, en el ejemplo que nos ocupa. ¿Cómo empieza entonces la etapa de juzgamiento? La última actuación en la etapa de instrucción, allá del funcionario de instrucción de disciplina, es pliego de cargos. Ese pliego de cargos se traslada a otro servidor público, es decir, a otro despacho, ya no de instrucción, sino de juzgamiento, para que éste analice ese pliego de cargos y determine si está bien fundamentado, si está bien encaminado, si no hay nulidades procesales. Si hay nulidades, lo devuelve para que lo corrijan. Declara nulidad y lo devuelve para que lo corrijan. Pero si encuentra que es correcta la adecuación del pliego de cargos, entonces emite un escrito llamado auto que aboca conocimiento y corre traslado para descargos y solicitud de pruebas. Auto que corre traslado para descargos y solicitud de pruebas. ¿Y eso qué es, John? Los descargos y la solicitud de pruebas es la última oportunidad, desde mi punto de vista, la última oportunidad que tiene dentro del proceso del investigado el servidor público que está inmerso en ese proceso disciplinario para solicitar pruebas, para aportar pruebas y por ende pues para ejercer la defensa y la contradicción. Si deja vencer ese término, ya después no hay nada que hacer, esperar sentencia. Entonces, ¿en qué consisten los descargos y la solicitud de pruebas? Lo dividimos en descargos y solicitud de pruebas. Los descargos son los que se realizan atacando el pliego de cargos. Entonces nos vamos a analizar el pliego de cargos y miramos qué falta es la que me están indicando, con qué fundamentos normativos
Es decir, con qué normas están fundamentando esa falta que yo cometí y con qué pruebas. Y ataco ese pliego de cargos. Entonces, por ejemplo, supóngase que el pliego de cargos se fundamentó en el testimonio de Pepita Pérez. Pepita Pérez dice que efectivamente vio cuando uno de los uniformados agredía físicamente al ciudadano quejoso. Y resulta que existe una prueba documental que demuestra que Pepita Pérez nunca estuvo en el lugar de los hechos, sino que estaba en otra ciudad. Pues eso sí que es un argumento probatorio fehaciente para decirle al juez, ya no de instrucción, sino de juzgamiento: yo no cometí esa falta. No hay lugar a la formulación del pliego de cargos. Para no enredarnos, los descargos consisten en atacar los cargos, los fundamentos con los que me endilgaron esa supuesta falta de disciplina, con argumentos fácticos, nuevamente, jurídicos y probatorios. Número 2. Solicitud de pruebas. La solicitud de pruebas, descargos y solicitud de pruebas, como mencioné anteriormente, es la última oportunidad para pedir que se practiquen pruebas, para aportar pruebas. Es la última oportunidad. ¿Y cómo se hace eso, John? Igual que como les expliqué allá en la etapa de instrucción. Usted le remite un escrito a disciplina diciéndole que usted solicita en etapa de juzgamiento que se practiquen unas pruebas para demostrar su inocencia, para ejercer su defensa. ¿Cuáles pruebas? 2 puntos y se las enumera. Video grabado desde dispositivo de fulanito tal. Grabación de cámaras de circuito cerrado de televisión de tal local comercial. Testimonio de fulanita de tal. Testimonio de perenito, de menganito y de sultanito. Yo acostumbro a llamar a los testigos que ya fueron escuchados allá en la etapa de instrucción para que amplíen su declaración aquí en etapa de juzgamiento. ¿Para qué? Pues para aclarar lo que allá afirmaron bajo la gravedad de juramento y demostrar aquí incongruencias, falencias entre los testigos y las pruebas documentales, o entre un testigo y otro testigo. ¿Para qué? Para generar esa duda o demostrarle al jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Juzgamiento que yo no cometí la falta disciplinaria, que no hay lugar a pliego de cargos y mucho menos a sanción. Es la última oportunidad que se tiene para solicitar pruebas. Ojo, mucha atención con eso, mis queridos comandos, mis queridos servidores públicos. Es la última oportunidad. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar esos descargos y solicitar esas pruebas? 15 días hábiles. 15 días hábiles. Vencido ese término, como se dice coloquialmente, ya no hay Santa María que valga. En este punto del proceso yo les recomiendo que no escatimen esfuerzos en solicitar pruebas. Soliciten todas las pruebas que ustedes consideren son necesarias para ejercer su defensa. Yo suelo bombardear, literalmente bombardear a disciplina con pruebas. Pruebas aportadas, pruebas solicitadas. Y es que aquí debo hacer una aclaración. Resulta que la ley 1952 le da unos poderes bastante interesantes a los jefes de las oficinas de control disciplinario, a la Procuraduría. Pueden disponer de cualquier entidad del Estado para llevar a cabo la investigación, el recaudo y práctica de pruebas. En el caso de la policía pueden acceder a la SIJIN, a la DIJÍN, a la seccional de tránsito, a todas las especialidades de la Policía Nacional para que se practiquen pruebas. Entonces tiene acceso a un sinnúmero de expertos en un sinnúmero de aspectos. Peritos en balística, peritos en automotores, peritos en informática forense, peritos en grafología, en documentología, una cantidad de expertos de los que podemos sacar provecho para demostrar que no se cometió una falta disciplinaria, para ejercer la defensa y nuestra contradicción, para generar ese manto de duda y que se falle a favor del investigado. Bombardear la disciplina con pruebas, pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales. Ojo, haciendo el filtro de la pertinencia, la utilidad y la conducencia de la prueba. Esos 3 aspectos los explicaremos en otro video porque son muy importantes y muy relevantes a la hora de solicitar pruebas para ejercer la defensa. Pero para que no se compliquen es solicitar el mayor número de pruebas posibles para ejercer su defensa. Testigos, documentos, grabaciones, videos, todas las pruebas que a ustedes les ocurra para ejercer la defensa. No desperdicien esa oportunidad, no desperdicien esa oportunidad.
Bueno, John, ya le captamos el mensaje, presentamos nuestros descargos y bombardeamos a disciplina con pruebas. ¿Y qué sigue? Pues sigue la práctica de las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Llamar a los testigos que ya fueron escuchados allá en etapa de instrucción para que amplíen su declaración aquí en etapa de juzgamiento, practicar las pruebas periciales solicitadas, ¿sí? Peritos expertos que se pronuncien sobre X prueba, practicar o solicitar las pruebas documentales, es decir, oficiar. Disciplina tendrá que oficiar a todas las entidades que se les solicitó que oficiaran: seccional de tránsito, SIGIN, inspección de policía, alcaldía municipal, IDEAN, etcétera, etcétera. Todas las que se le hayan solicitado. John, ¿y qué pasa si me rechazan una prueba, si no me la aceptan? Si me dicen que esa prueba no me la van a practicar o que no va a ser incluida en el proceso. Pues usted puede interponer un recurso de apelación. Un recurso de apelación. ¿Y qué es eso? Pues apelar al superior de quien le está rechazando la prueba para que resuelva sobre el decreto de esa prueba, porque usted considera que la prueba es útil, que la prueba es pertinente, que la prueba es conducente, que le va a ayudar para demostrar su inocencia, que le va a ayudar para ejercer la defensa, para ejercer la contradicción. Usted expone los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos por los que usted considera que esa prueba se debe practicar, lo eleva al superior jerárquico de quien le rechazó la prueba y ese es el recurso de apelación. ¿Y cómo se hace, John? Sencillo, a través de un escrito. Usted expone todos los argumentos por los que usted considera que esa prueba debe ser practicada y que le sirve para su defensa, que se decrete y resolverá en segunda instancia. Bueno, John, ya se practicaron todas las pruebas que solicitamos. ¿Y ahora qué sigue? Una vez practicadas todas las pruebas, una vez resuelto todos los recursos, Disciplina emite un auto de cierre de la etapa probatoria y corre traslado para presentar alegatos de conclusión. Alegatos de conclusión. ¿Y qué es eso de alegatos de conclusión? Los alegatos de conclusión son la oportunidad para demostrarle ahora sí, con más contundencia, al jefe de la Oficina de Control Disciplinario que usted no es merecedor de una sanción. Ataca el pliego de cargos y le expone todos los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos por los cuales usted considera que no amerita ser sancionado. Para esto existe una técnica, la explicaremos en un video porque incluso el tema es bastante extenso y requiere de mucho detalle para poderlo explicar, pero los alegatos de conclusión son esa posibilidad que yo tengo como abogado defensor o como investigado para proyectarle la posible sentencia que debe dictar el juez. Es decir, para que me absuelva de todo cargo por haberse demostrado mi inocencia y le enumero las pruebas que demuestran mi inocencia. O para que se apliquen los principios del derecho disciplinario, la proporcionalidad, el indubio prodisciplinado, es decir, que toda duda razonable debe resolverse a favor del disciplinado. La presunción de inocencia, toda persona es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario. Y si no hay pruebas que demuestren con toda certeza y más allá de toda duda razonable que usted cometió una falta disciplinaria, pues lo deben absolver. Aquí en los alegatos de conclusión yo debo hacer el siguiente ejercicio. Por un momento, ponerme la toga de juez, analizar el caso, por supuesto, subjetivamente porque estoy defendiendo mis intereses, y emitir el sentido del fallo. Es decir, oiga, señor juez, usted me debe absolver. ¿Por qué? Porque aquí hay una prueba que demuestra que yo no cometí ninguna falta disciplinaria. ¿Cuál? El testimonio de la señora María Pérez, que vio al sujeto al día siguiente, involucrado en una riña, salir lesionado. Número 2, está el testimonio del sultanito que dice que el personaje quejoso no estaba en el lugar de los hechos. Número 3, hay un video que demuestra que la persona que interpuso la queja nunca estuvo en el lugar de los hechos. Número 4, el señor Menganito declaró que había visto cuando yo le propiné unos golpes a ese ciudadano, pero se comprobó con esta prueba documental que esta persona no estuvo en el lugar de los hechos, sino que estaba en otro municipio. Número 5, hay una prueba testimonial que afirma que vio cuando fue agredido el ciudadano. Sin embargo, al realizar una reconstrucción de los hechos a través de la inspección disciplinaria se demostró
que el lugar donde se encontraba esta persona estaba a una distancia que no permitía tener visibilidad del lugar donde ocurrieron los hechos, por lo tanto no tiene credibilidad este testimonio. Todas estas pruebas demuestran que yo soy inocente, que no cometí ninguna falta disciplinaria. Por lo tanto, el sentido del fallo debe ser absolverme de todo cargo y archivar de manera definitiva el proceso. Punto. Entonces, en los alegatos de conclusión yo debo hacer un análisis del caso, analizar los hechos, analizar las normas que aplican al hecho y analizar las pruebas y emitir un sentido del fallo. Esos son, en términos sencillos, los alegatos de conclusión. Convencer de manera contundente al juez disciplinario de que yo no cometí la falta disciplinaria o que cometí una falta disciplinaria diferente a la que se me formuló en el pliego de cargos y que por lo tanto la sanción no es la destitución, sino a lo mejor una suspensión por unos meses o por unos días. Ya casi terminamos. Recuerden que si les parece interesante este contenido, por favor suscríbanse a mi canal, den clic en la campanita, compartan, apóyennos con los comentarios para que este contenido de valor, por supuesto que es de valor y que le ayuda a muchos servidores públicos, a muchos militares y policías, les llegue allá donde les tiene que llegar en el momento oportuno, es decir, cuando les van a aperturar o cuando ya les aperturaron un proceso disciplinario. Una vez agotada la etapa de pruebas, presentados los alegatos de conclusión, el juez disciplinario, en este caso el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Juzgamiento, hará un análisis de las pruebas practicadas en etapa de juzgamiento, de los cargos, del pliego de cargos, de los descargos, de las pruebas practicadas, de los alegatos de conclusión y emitirá la sentencia. Fallo de primera instancia. Ese fallo de primera instancia se emitirá en dos sentidos: o absuelve al servidor público de todo cargo formulado y archiva el proceso de manera definitiva, o le impone una sanción. Lo declara responsable de la falta disciplinaria formulada en el pliego de cargos y le impone una sanción. ¿Qué sanción? O destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, o suspensión e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos, o una multa, en el mejor de los casos. Los tipos de sanciones y de faltas los veremos en otra oportunidad, pero en ese sentido se debe emitir el fallo de primera instancia. Hasta aquí el proceso disciplinario hasta la primera instancia. Recapitulemos entonces: 3 etapas procesales. Etapa de indagación, cuyo objetivo es identificar al servidor público. Etapa de instrucción, cuyo objetivo es determinar el grado de reproche de esa conducta del uniformado o del servidor público, determinar la existencia de una presunta falta disciplinaria. Y número 3, etapa de juzgamiento, donde ya se hace una valoración del pliego de cargos, los descargos, las pruebas practicadas en etapa de juicio para emitir una sentencia, un fallo de primera instancia. Bueno, mis queridos comandos y servidores públicos, espero que este contenido les haya aportado, que haya agregado para su crecimiento profesional. Los compañeros militares, policías, servidores públicos de todas las entidades, Dios los bendiga. Espero de corazón que les haya servido este contenido. Si es así, por favor apóyenme suscribiéndose al canal, compartiendo, realizando un comentario sobre futuros temas que quieren que tratemos acá. Somos conocedores y conscientes de que el tema es muy amplio y se nos escapan muchos detalles. Es imposible, es una misión imposible condensar más de 200 artículos en un video de 40 minutos. Pero tratamos de hacerlo de la mejor manera, con la mejor intención y esperando de corazón que les sirva. Dios los bendiga. Recuerden que les habló John Moreno, abogado litigante en Derecho Disciplinario, Penal Militar Administrativo, conferencista en crecimiento personal. Ahí nos vemos.